Buenos días, una bendición verlos, familia. Una de las grandes bendiciones de ser iglesia es ver que Dios levante otras personas con dones, capacidades, carácter para poder ser levantado, usado por Dios y poder liderar, poder enseñar. Y gracia toma muy en serio el que Dios levante hermanos en medio nuestro. Esta es una de nuestras oraciones. Que Dios levante personas que tengan un deseo por conocer a Cristo, un deseo por proclamar a Cristo, un deseo de vivir para Cristo, un deseo de seguir creciendo y caminando. Entonces, con esto en mente, yo tengo hoy la gran bendición de leer los versículos que van a ser predicados y que Fernando va a estar predicando. Es una bendición para la iglesia que va a cumplir 5 años, ver que Dios levante en medio nuestro personas que han caminado precisamente, creo que son ya 4 o 5 años que ustedes como familia llegaron a gracia sobre gracia desde que comenzamos, y ver que Dios haga esta obra en medio nuestro es una gran bendición. Y principalmente a los miembros, que tú sigas orando por esto, que Dios levante familias, levante hombres que sean hombres enseñables, humildes, apasionados por vivir para Cristo, porque esto es una bendición ser parte de una iglesia que Dios esté levantando, hermano nuestro. Así que ahora sí, déjenme leer lo que Fernando va a estar predicando esta mañana. Se encuentra en Romanos capítulo 7, y vamos a estar leyendo versículos del 14 al 17 y después del 24 al 25. Entonces, vamos a Romanos capítulo 7 y vamos a leer versículos del 14 al 17 que dicen así. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ahora, versículo 24 al 25 dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Así que, Fer, puedes pasar. Quiero orar por ti, mi hermano. Que Dios te use en esta mañana, y poder estar aquí junto con tu familia es un privilegio, mi hermano. Así que déjame orar por ti. Padre, Señor, bendecimos tu santo y perfecto nombre. Te hemos cantado a ti, Señor, y ahorita queremos preparar nuestros corazones, nuestra mente, para seguir adorándote, Señor, por medio de tu palabra predicada. Te ruego por Fernando, Señor, que tú le uses hoy grandemente, que todo el tiempo que sé que él ha pasado estudiando este texto, practicando este texto, ahora Dios, tú le des sabiduría para poder predicarlo, enseñarlo, y que tú nos des a todos, Señor, oídos para escuchar, pero también nos des un corazón, una mente rápida para practicar lo escuchado. Así que, Señor, edifícanos hoy por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy buenos días, hermanos. Hace una gran diferencia el no gritar y hablar nada más. Quiero primeramente decirles que es un gran honor y un privilegio el estar aquí frente a ustedes. Aquellos que son parte de nuestra familia, quiero recordarles que es un día muy importante para mí y para mi familia. En términos de aquellos que nos están viendo, que tienen por primera vez acá, quiero darles las gracias por apoyarme, y a la misma vez que el mensaje que Dios nos dé hoy penetre en sus corazones. Sabemos de que muchas veces tenemos muchas distracciones en nuestro diario vivir, y aún como creyentes nos apartamos muchas veces de su verdad. Así es que mi oración en toda la semana ha sido que Dios use a este pecador redimido, que en un tiempo estuvo alejado de Él y que ahora ha llegado a su hogar. Así es que, como introducción, quisiera decirle que todos nosotros como seres humanos, creyentes o no creyentes, a lo largo de nuestras vidas libramos diversas batallas. Las decisiones de carácter moral son las más difíciles, ya que debemos decidir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por ejemplo, una madre que está embarazada contempla la posibilidad de abortar y trata de justificar
ese acto porque dice que no está lista económicamente o porque tiene una relación no muy estable con el padre del bebé. Otra decisión de carácter moral es el de ser fiel o no a tu cónyuge porque te sientes atraído a otra persona. En ambos casos, las personas podrían causar mucho daño que muchas veces es difícil superar o imposible de reparar. Para tratar de justificar su comportamiento, el ser humano crea sus propias normas y el individualismo es lo que determina lo que es bueno y lo que es malo. En el caso del cristiano, sus decisiones deberían de estar regidas no por el estándar individual, sino por el estándar de Dios que nos dejó plasmado en su palabra. El obedecer a Dios el desobedecer a Dios nos convierte en criaturas que desean tomar la posición del Creador, deseando así ser nuestros propios dioses. Pero, ¿cómo el creyente genuino debe de lidiar con este pecado? Esto sería una pregunta muy difícil de responder, pero Dios en su infinita sabiduría nos dejó en su palabra la experiencia de uno de sus hijos, el apóstol Pablo. Su batalla contra el pecado fue descrita con lujos de detalles en una de sus cartas, la carta dirigida a la iglesia de Roma. Primeramente, déjenme darle una pequeña introducción a esta carta. Esta carta es considerada como una de las joyas teológicas más importantes en el Nuevo Testamento. Martín Lutero, el reformador protestante del siglo XVI, le llamó el más puro evangelio. De acuerdo a la mayoría de los eruditos, esta carta fue escrita por Pablo más o menos en el año 57 después de Cristo. Al leerla, podemos lograr apreciar varias razones por las cuales fue escrita. Pero una de las más importantes fue la de resolver diferencias entre los creyentes judíos y gentiles que formaban parte de esa iglesia. La gran hazaña de Pablo fue cómo unir a personas de distintos trasfondos culturales y creencias en un mismo mensaje, el mensaje de salvación de Cristo. En resumen, esta carta desde su inicio aborda la gravedad del pecado, es decir, la impiedad e injusticia de los hombres, quienes restringiendo o ahogando la verdad de Dios lo ignoran. Debido a su desobediencia, la humanidad fue condenada ante un Dios que por ser santo y justo no puede coexistir con la maldad. El énfasis es que Dios mismo se levanta y salva a los seres humanos de su ira por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Además de esto, Pablo le advierte al creyente que a pesar de que ya tiene una nueva identidad en Cristo, todavía existe en él una realidad que lo acecha diariamente. Me refiero al pecado que todavía habita en nosotros. Hermanos, hoy veremos precisamente cómo el apóstol Pablo narra, como en una autobiografía, la gravedad de su pecado y cómo él lucha contra él. También veremos cómo la fidelidad de Dios prevalece en medio de la agonía de sus batallas. Para ver esto, me voy a enfocar en 3 puntos. Primeramente, la ley de Dios es buena y santa y muestra la gravedad del pecado. El segundo punto es la angustia del pecador redimido en medio de sus batallas contra el pecado. Y por último, Cristo es quien levanta a sus hijos cuando estos batallan contra el pecado. Entonces empecemos con el primer punto. La ley de Dios es buena y muestra la gravedad del pecado. Pablo empieza el versículo 14 diciendo que la ley es espiritual. Creo que sería sabio preguntarnos por qué él afirma esto. Pienso que él piensa que la ley es espiritual porque proviene de Dios y bíblicamente hablando, esto la hace santa y buena. Es importante reconocer que ésta actúa como un espejo de 2 caras.
Por un lado, nos muestra la santidad y rectitud inmutable de Dios, y por otro lado nos muestra nuestro pecado e incapacidad de cumplirla. Pablo afirma en varias partes de esta carta que la ley es buena y que no es la causa de nuestra muerte. Él nos afirma que la causa de nuestra muerte es el pecado que habita en nosotros. Entonces podemos concluir que la ley es buena y santa porque nos revela el carácter de Dios al igual que nuestra rebeldía. Pero también debemos reconocer algo muy importante, hermanos, que aunque la ley es buena, es incapaz de librarnos de la maldad que está en nosotros. En los versículos 9 y luego del 11 al 12 de este mismo capítulo, Pablo nos dice con claridad lo siguiente acerca de la ley. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató. Así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Hace unas 2 semanas estuve conversando con un compañero de trabajo de descendencia judía. Recuerdo que hace algunos meses ya habíamos hablado acerca de sus tradiciones judías y me había dicho que él celebraba la Pascua judía y otras celebraciones de su cultura, pero en realidad él desconocía el significado de estas. En nuestra última conversación le pregunté si tenía alguna opinión con respecto a lo que pasaba después de la muerte. Él me dijo que como él no era religioso, él pensaba que no había nada después de la muerte. Me continuó diciendo que él pensaba que los seres humanos deseamos consolarnos con esa idea. Le dije que entendía su posición porque en un tiempo estuve ahí. Y en ese momento le compartí mi fe en Cristo. Le dije que cuando Cristo resucitó y ese evento histórico ocurrió, los muertos, Él nos garantizó que la muerte no es el destino final, sino que nos garantizó una vida eterna junto a Él después de la muerte. Pero para poder reconciliarnos con Dios era necesario arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar que la muerte de Cristo en la cruz es el único medio de salvación ante un Dios santo, justo, que no puede coexistir con la maldad del ser humano. Luego le hice la siguiente pregunta. Si pudieras proyectar todos los eventos de tu vida, incluyendo tus acciones y pensamientos, desde los más buenos hasta los más perversos, ¿estarías dispuesto a presentarlos a tus seres queridos, es decir, a tu familia, sin editar nada al respecto? Su respuesta fue un sí muy firme, porque dice que él nunca ha hecho nada malo. Esta conversación nos muestra cómo el pecado puede cegar a una persona. Y hermanos, esto no solo ocurre a aquellos que no son creyentes, esto nos puede pasar también a nosotros. Para Pablo, tal y como nos dice en el versículo 14, es esencial que el creyente reconozca su maldad y es por esa razón que él se identifica como carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Pero, ¿qué es lo que Pablo quiere decir con esto? Pienso que Pablo se llama carnal con el propósito de reconocer y apuntar a su propia debilidad. Esta verdad bíblica va mano a mano con lo que el mismo Jesús le enseñó a sus discípulos en Mateo capítulo 26, versículo 41, que dice lo siguiente: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, pienso que esta realidad es fácil de entender, pero difícil de aceptar. Después de todo, vivimos en una cultura que nos dice todo lo contrario. El mensaje que escuchamos diariamente es que debemos de ser autosuficientes y si nos consideramos débiles es equivalente a vernos como fracasados. Para el creyente, en cambio, él reconoce sus flaquezas y le recuerda que en realidad sus fuerzas provienen de Dios y es Él quien nos hace perseverar en medio de nuestras dificultades.
Él busca a personas que dejen su orgullo atrás, que sean enseñables y dependan de Él en todo momento. Luego Pablo menciona otra verdad acerca de nosotros mismos, la cual muchas veces tomamos muy a la ligera, y es que fuimos vendidos a la esclavitud del pecado. Pero, ¿quién nos vendió? ¿Quién vendió a Pablo y quién nos vendió por ende a nosotros a la esclavitud del pecado? Recordemos que Adán, al contemplar la idea de crear su propio estándar de lo que es correcto e incorrecto, se apartó de Dios y se vendió como esclavo al pecado, y junto a él arrastró a su descendencia, es decir, a todos nosotros. Ahora, toda la humanidad que heredó sus deseos continúa codiciando lo que su progenitor deseó en un momento, y por esa razón somos esclavos del pecado. Ahora, ¿qué es lo que creo que es un buen momento para explorar cuáles son las consecuencias del pecado? Como vimos anteriormente, el pecado no tan solo causa un efecto en la persona que peca, también tiene un efecto a la descendencia, como en el caso de Adán. De igual manera sucede con nosotros. Al dar riendas sueltas a nuestros deseos, somos capaces de herir hasta las personas que más amamos. Somos egoístas por naturaleza y no nos importa hacer sufrir a los demás con tal de obtener lo que deseamos. Al comienzo de esta carta, en el capítulo 2, versículos del 11 al 12, Pablo nos advierte acerca de las consecuencias del pecado. El justo Dios condena sin imparcialidad a todos aquellos que cometen pecado en contra de él y los demás. Esto significa que castigará tanto al pecador que conoce la ley como al pecador que no conoce la ley. Leamos entonces lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 2, versículos del 11 al 12. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Al leer estos versículos con atención, muchos de nosotros podemos preguntarnos, ¿es justo que Dios condene a aquellos que desconocen su ley? Hermanos, debemos recordar que al principio de la creación, Adán fue condenado sin conocer la ley de Moisés. De esa misma manera, los descendientes de Adán que desconocen la ley son condenados al desconocer o ignorar a Dios como amo y Señor de todo lo creado. Pablo argumenta que a pesar de que todas sus criaturas logran admirar la majestad y la grandeza de su creación, ellos optan por adorar la creación y se olvidan de su creador. En realidad, el ser humano prefiere adorarse a sí mismo y así dar riendas sueltas a sus deseos pecaminosos. Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 1, versículo 26 lo siguiente. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Todo esto nos muestra que la justicia de Dios es implacable en contra de aquellos que lo desafían. Creo que es un buen momento para preguntarnos, entonces, ¿cuál es el rol de la ley para aquellos que ya han sido salvos en Cristo? Hermanos, el rol de la ley sigue siendo bueno porque nos indica nuestras faltas. También, esto nos lleva al segundo punto, que es que el pecador redimido experimenta en medio de sus batallas contra el pecado una angustia que lo lleva a reconocer su debilidad. Esto nos llama a tomar responsabilidad de nuestros pecados. Es importante notar que en el pasaje de hoy Pablo se expresa en la primera persona del singular. Parece ser que él quiere que sus lectores conozcamos que sus batallas contra el pecado causan una agonía muy personal y real en él. Es como que si lo estuviera preguntando dos cosas a la misma vez. Número uno, ¿pueden realmente apreciar mi profunda angustia en mi batalla contra el pecado? Y número dos, ¿pueden ustedes verse a sí mismos
reflejados en mi agonía? Es decir, como hijos de Dios, ¿ustedes también viven esa agonía al luchar con su pecado? Leamos nuevamente cómo es que Pablo se expresa acerca de su angustia en el versículo 15. Porque no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Con estas palabras, él reconoce su impotencia ante el pecado y la describe como lo más vil y detestable. En los versículos del 16 al 17, Pablo repentinamente apunta nuevamente hacia la ley y nos reafirma que esta es buena antes y después de nuestra redención. Para aquellos que fueron destinados por Dios a ser salvos, la ley fue nuestra guía para conducirnos a Cristo y así ser justificados. En la carta a los Gálatas, capítulo 3, escrita por el mismo Pablo, él nos dice acerca de la ley lo siguiente: de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pablo insiste en afirmar que la ley no nos hace pecar, sino el pecado que está en nosotros. Para ilustrar esta verdad bíblica, quisiera compartirles algo que yo personalmente experimento a diario. Como muchos de ustedes saben, yo trabajo como médico asistente de la sala de emergencia y me toca ver a muchos pacientes con diferentes enfermedades. Entre estas se encuentra una bien particular y es la meningitis. Su diagnóstico se realiza por medio de una punción lumbar, la cual es muy dolorosa y requiere inyectar anestesia en el área donde se va a introducir una aguja que es muy grande para poder penetrar a la espina dorsal. Podría decirse que este procedimiento, aunque doloroso, no es malo, porque nos ayuda a diagnosticar qué bacteria es la que está causando la enfermedad. Por consiguiente, podemos concluir que el procedimiento que diagnostica la enfermedad es bueno y no es la causa de la enfermedad. De esa misma manera, la ley diagnostica nuestro pecado, pero una vez que estamos en Cristo, debemos de preguntarnos, ¿cuál es su relación con nosotros? La ley ya no tiene efecto condenatorio para aquellos que han sido adoptados en Cristo, hermanos. Querida iglesia, esto es algo maravilloso, porque ahora estamos cubiertos bajo Cristo. La ley ahora se ha convertido en nuestra luz que desenmascara cualquier desvío que como hijos de Dios muchas veces no logramos ver. Hermanos, es el Espíritu Santo, junto a la palabra de Dios, quien nos hace ver nuestro pecado. El puritano John Flavel describe la lucha del verdadero cristiano en el proceso de santificación de la siguiente manera. Los cristianos no son completamente curados del pecado en esta vida. No obstante, la cura ha comenzado y diariamente avanza hacia la perfección. Amada iglesia, si cuando descubrimos que hemos pecado no experimentamos un profundo dolor, creo que debemos examinar qué tan valioso y sublime es Dios para nosotros. Creo que es importante examinar las posibles razones por las cuales hay falta de remordimiento en nosotros. Para comenzar, creo que hay, número uno, una falta de madurez espiritual en nosotros. Todos nosotros estamos en diferentes niveles de madurez espiritual. Y como aún no hemos llegado a la gracia o a la gloria en sí, todos pecamos. Es por esta razón que debemos pedirle a Dios que nos dé esa madurez espiritual que tanto necesitamos. Como creyentes, todavía somos muy orgullosos también. Y no pedimos ayuda ni deseamos escuchar a nuestros hermanos en la fe. Dios nos ha dado hermanos que velan por nosotros y es muy posible que ellos vean el pecado que nosotros no logramos ver. Es necesario que seamos humildes y que cuando uno o más hermanos nos confrontan en amor, aceptemos la corrección. Ellos nos aman y no nos quieren aplastar. En realidad, ellos están interesados en nuestra restauración.
Veamos lo que nos dice Jesús cuando enseñó a sus discípulos en Mateo 18, versículos del 15 al 17, lo que dice acerca de este tema. Y la palabra de Dios dice así: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dile a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Nosotros muchas veces creemos saberlo todo y pensamos que todos los demás están equivocados. Sin embargo, Dios quiere que seamos humildes para que seamos transformados al carácter de Cristo. También existe en nosotros una falta de mortificación al pecado. Es decir, que el creyente debe de hacer morir el pecado, y esta es una labor diaria para nosotros. En un artículo publicado por la Coalición por el Evangelio en agosto del 2022, se mencionó de varias instrucciones útiles para matar el pecado. Estas fueron sacadas del libro de John Owen, titulado La mortificación del pecado. Pero antes de revisar alguna de estas instrucciones, quisiera mencionar lo que John Owen pensaba acerca de la lucha del creyente contra el pecado. Él dice lo siguiente: hemos recibido el don del Espíritu Santo por medio de Cristo. El Espíritu obra en nuestros entendimientos, voluntades, conciencia y afectos. Si las personas afirman ser cristianos, pero no mortifican sus pecados, están perdidos. Los pecadores no redimidos aman su pecado y se apresuran a él. Los creyentes poseídos por el Espíritu de Cristo odian el pecado y deberían de huir de él. He aquí unos cuantos puntos prácticos que como creyentes podemos utilizar para matar el pecado en nosotros. Número 1, el justificar nuestro pecado o aplicar la gracia y misericordia demasiado rápido contribuyen a la gravedad del pecado y endurece nuestro corazón y conciencia. Debemos mortificar el pecado porque si no lo hacemos, habrá una disciplina temporal de parte de Dios. También nos llevará a perder la paz interior que Él ya nos entregó, hermanos. Y por último, existe el peligro de una destrucción eterna para aquellos que continúan con su pecado, demostrando así que nunca fueron verdaderos creyentes. Por último, es importante que contemplemos la gloria de Dios en todo momento. Eso nos llevará a ver con más claridad la fealdad de nuestro pecado. Hermanos, es difícil que el pecado florezca en un corazón que se deslumbra ante la majestad de Dios. La pregunta que todos nosotros debemos hacernos es: ¿qué tipo de pecadores somos nosotros? ¿Somos pecadores redimidos o pecadores no redimidos? La respuesta a esta pregunta está entre nosotros y Dios. Si no eres salvo, pide a Dios que el Espíritu Santo transforme tu corazón y te muestre el amor de Cristo. Si ya lo eres, pide a Dios que te haga entender la gravedad del pecado para así reconocerlo y luchar contra él. Esto nos lleva a mi último punto. Me refiero a la verdad gloriosa que nos revela la bondad y el amor de Dios para con sus hijos. Es importante que nosotros descansemos en las promesas de Dios. El único que nos puede levantar mientras batallamos contra el pecado es Cristo. En el versículo 24, después de que Pablo descubre la verdad de su pecado, él dice lo siguiente de sí mismo: miserable de mí. Es de esta manera que Pablo expresa su agonía y frustración ante su realidad como pecador. Es un grito de desesperación y frustración ante una verdad que lo confronta. Y luego se pregunta aturdido y desconsolado lo siguiente: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo
como pecador redimido en medio de su tormento, se responde a sí mismo, con la única respuesta que tiene sentido para él como creyente. El único que puede levantarnos es Cristo. El que ya nos salvó jamás nos abandonará en nuestras batallas diarias. Él nos levanta victoriosos aún en nuestros peores momentos y angustias. Uno de mis versículos favoritos se encuentra en la carta a los Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquí Pablo le dice a sus hermanos de la iglesia de Filipos que está orando por ellos y les recuerda de la fidelidad de Dios, diciéndole lo siguiente: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esta verdad, hermanos, es una de las que más valorizo en mi camino con Él. No depende de mí, depende de Él. Depende de las fuerzas que Él me da para batallar cuando estoy confrontado con esas preguntas que vienen y surgen diariamente acerca de mis actos, pensamientos y palabras. Quisiera pedirles a ustedes que consideren esto también, que cada acción que hacemos glorifique a Dios. Para eso fuimos creados. Muchas veces nos montamos como que si fuera en un treadmill, en una máquina de hacer ejercicio, sin propósito. Creamos nuestro propio propósito muchas veces y al final de nuestras vidas quedamos vacíos. Pensemos en todos los actos que hemos hecho en el pasado, reconociendo nuestro pecado y de nuestras luchas también. Creo que es un buen momento para que durante la semana nosotros vengamos, oremos a Dios y si es necesario, hermanos, gritemos de desesperación a nuestro Dios que nos ama y nos protege. Hermanos, nuestra esperanza no está en nosotros, sino en Cristo, que obedeció a la perfección la ley establecida por Dios Padre, y que murió aceptando sobre sí mismo el castigo que les tocaba a cada uno de nosotros. Así que, nuevamente, si es necesario, clamemos en oración para que el Espíritu Santo nos dé las fuerzas para luchar contra ese pecado que nos atormenta. Él es fiel y jamás nos fallará. Y con esto, hermanos, termino el sermón de hoy.